vamos a aplicar los conceptos de dinámica y las leyes del movimiento de Newton para la solución de problemas. En este caso, nos piden encontrar la aceleración que experimenta un objeto que tiene una masa de 50 kilogramos cuando se le aplica una fuerza de 75 newtons. Entonces aquí tenemos el objeto y a ese objeto se le aplica una fuerza de 75 newtons. Además nos dan la masa de ese objeto, que es de 50 kilogramos. Y nos piden encontrar la aceleración. Eso es lo que no sabemos. El primer paso en este tipo de problemas es realizar un diagrama de cuerpo libre. Es decir, establecer todas las fuerzas que existen sobre el objeto. Entonces, elaboramos un diagrama, primero con el objeto, en ese objeto ya sabemos que tenemos la fuerza de 75 newtons. Además sabemos que tenemos la fuerza del peso. El peso del objeto lo representamos con la letra W, porque en inglés peso es weight. Y tenemos la fuerza normal, que lo representamos con la letra N. Y si consideramos la fuerza de fricción, tendríamos aquí una fuerza de fricción, pero ahorita no la vamos a considerar. Entonces ya tenemos ahí tres fuerzas, que es la fuerza que se le aplica al objeto, el peso y la fuerza normal. Realizamos el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es muy similar al diagrama, simplemente no vamos a dibujar el objeto, solo vamos a trazar o dibujar o representar las fuerzas que actúan sobre ese objeto. Trazamos el eje X, trazamos el eje Y, y vamos a dibujar las fuerzas que tenemos. Tengo la fuerza F. Tengo el peso. Y tengo la fuerza normal. Esas son las tres fuerzas que actúan sobre el objeto. Voy a obtener ahora el valor del peso, porque lo puedo obtener porque tengo el valor de la masa. ¿Con qué ecuación voy a obtener el valor del peso? Recordemos la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y como el peso es una fuerza,
puedo utilizar esa ecuación. Entonces, en lugar de ponerle F, le voy a poner W. Es igual a masa. Y en aceleración yo le voy a poner el valor de la gravedad. La gravedad es una aceleración. Es la aceleración con la que todos los cuerpos caen en caída libre. Entonces ahí tengo ya mi ecuación de peso. Peso es igual a masa por gravedad. ¿Okay? Tenemos el valor de la masa, que es de 50 kilogramos. Y tenemos el valor de la gravedad, que en la Tierra siempre es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y como la gravedad o la aceleración va hacia abajo, le vamos a poner negativo. Hacemos la multiplicación, 50 por 9.81. Y me queda 490.5. De unidades me quedan kilómetro sobre segundo al cuadrado. Estas unidades que tenemos aquí, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, es lo mismo que newtons. Eso es lo mismo que newtons. Entonces simplemente expresamos 490.5 newtons. Ese es el peso de ese objeto. Teníamos una masa de 50 kilogramos y con eso obtenemos el peso de 490.5 newtons. Ya tenemos el valor del peso. Lo anotamos. Entonces aquí tengo que mi peso es de 490.5 newtons. Voy a analizar lo que pasa en el eje Y. En el eje Y tengo dos fuerzas. Tengo la fuerza del peso y tengo la fuerza normal. Esta fuerza normal se debe a la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción corresponde una reacción con la misma magnitud pero en sentido contrario. Entonces, si yo tengo una fuerza que es el peso de 490.5 newtons, que es el objeto, es la fuerza que el objeto le está aplicando al suelo, entonces también voy a tener una fuerza de reacción en sentido opuesto, en dirección opuesta, que va a ser la normal. Para obtener su valor, yo voy a hacer una sumatoria de todas las fuerzas que hay en el eje Y y me va a dar 0. ¿Por qué 0? ¿De dónde saqué esa ecuación? Esa ecuación la saqué de mi segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Pero en este caso, mi aceleración es 0. ¿Por qué? Porque el objeto en el eje Y no se está moviendo. El objeto en el eje Y no se mueve. Por lo tanto, mi aceleración es 0. Y si mi aceleración es 0,
lo que sea que yo tengo en la masa multiplicado por 0 me va a dar 0. Por eso, en este caso, mi sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Tengo la fuerza normal y el peso. La fuerza normal la pongo positiva porque va hacia arriba y el peso lo pongo negativo porque va hacia abajo. Y eso me debe de dar 0. Si de ahí despejo la normal, me quedaría normal es igual al peso. El peso estaba restando, entonces pasa al otro lado de la ecuación con signo positivo. Entonces me queda que la normal es igual al peso. Y si yo ya tengo el valor del peso, pues entonces ya tengo el valor de la normal. La normal es de 490.5 newtons, porque ese es el valor que ya había obtenido yo para el peso. Entonces hasta ahí ya tenemos los valores de dos fuerzas, tenemos el valor del peso y acabamos de obtener el valor de la normal. Lo anotamos, el valor de la normal es de 490.5 newtons. Entonces, si se fijan, tengo 490.5 hacia abajo, 490.5 hacia arriba, me queda 0, queda en equilibrio y por lo tanto el objeto no se mueve. Entonces, en el eje Y el objeto no se está moviendo. ¿Dónde sí se mueve el objeto Y? El objeto se mueve en el eje X. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza de 75 newtons que lo está jalando hacia la derecha. Entonces, aquí le ponemos sumatoria para que no se nos olvide qué significa. Entonces, ahora nos vamos a hacer sumatoria de todas las fuerzas que hay en el eje X. Y es igual a masa por aceleración. ¿De dónde salió esta ecuación? De la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí vamos a sumar todas las fuerzas que hay en X para sacar una sola fuerza. Pero aquí está muy sencillo porque nada más tenemos una sola fuerza en el X. ¿Ok? Entonces, esa fuerza de 75 newtons es igual a masa por aceleración. Ya tenemos el valor de la fuerza. Tenemos también el valor de la masa. Lo que no tenemos es el valor de la aceleración. Entonces hay que despejar la aceleración. Quiero que me quede sola la aceleración. La masa está multiplicando, entonces va a pasar al otro lado de la ecuación dividiendo. Me quedaría fuerza entre masa igual a aceleración. Sustituyo, de fuerza tengo 75 newtons y de masa tengo 50 kilogramos. Hago la división. $75 entre 50 me queda 1.5. Y unidades me quedan newton sobre kilogramos. Vamos a revisar las unidades. Recordemos que los newtons son kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces esto que tengo aquí me quedaría kilogramo metro sobre segundo al cuadrado entre kilogramos. Entonces aquí puedo eliminar kilogramo con kilogramo y de unidades me quedan metros sobre segundo al cuadrado. Entonces yo expreso mi aceleración como 1.5 metros sobre segundo al cuadrado.
Y ahora sí ya tuvimos la fuerza que le genera la aceleración que le genera esta fuerza de 75 newtons que teníamos. Esa fuerza le genera una aceleración de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces utilizamos aquí la segunda ley de Newton para obtener la aceleración de ese objeto.